El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo se llega a ser santo en la Iglesia Católica? ¿Cuáles son las etapas y los requisitos para alcanzar este reconocimiento tan especial? Acompáñame mientras exploramos el fascinante proceso que ha evolucionado a lo largo de los siglos. La proclamación de santos en la Iglesia Católica ha sido un proceso que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los primeros santos de la Iglesia no fueron canonizados en el sentido moderno de la palabra, sino que fueron reconocidos por su martirio y venerados como testigos de la fe. En los primeros siglos del cristianismo, las persecuciones romanas llevaron a muchos cristianos a entregar su vida por Cristo, y estos mártires fueron rápidamente considerados santos por la comunidad cristiana. La Iglesia primitiva comenzó a celebrar sus vidas y sacrificios en lo que se conoció como el martirologio, un listado de los mártires que incluía detalles sobre sus vidas y muertes. Es importante señalar que, en un principio, para ser reconocido como santo era prácticamente necesario haber sido mártir. Aquellos que morían por su fe eran considerados los mayores ejemplos de devoción a Cristo. Con el tiempo, el martirologio evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el santoral, un listado más amplio que incluye no solo a mártires, sino también a aquellos que vivieron una vida de santidad. En aquellos primeros tiempos no existía un proceso formal para declarar santo a alguien. Era la comunidad de fieles, bajo la dirección de los obispos locales, la que reconocía y veneraba a aquellos que habían demostrado una vida de santidad, ya fuera a través del martirio o de una vida de virtud heroica. El concepto de virtud heroica es fundamental en la teología católica y se refiere a la práctica constante y extraordinaria de las virtudes cristianas, como la fe, la esperanza y la caridad. Una persona que vive en virtud heroica es aquella que demuestra un amor inquebrantable por Dios y el prójimo, superando las dificultades con fe, siendo paciente ante el sufrimiento y practicando una caridad excepcional hacia los demás. Este tipo de vida no es simplemente buena, sino que alcanza un nivel extraordinario, siendo un modelo ejemplar para otros cristianos. Para aquellos que han sido consagrados como monjes, monjas, religiosos y religiosas, además de demostrar una vida de virtud heroica, también deben probar que fueron fieles a los votos que tomaron en su consagración. Estos votos de pobreza, castidad y obediencia son componentes esenciales de la vida religiosa y son considerados una parte integral de su santidad. El respeto y la observancia rigurosa de estos votos refuerzan el compromiso total de una vida entregada a Dios, y su cumplimiento es evaluado como parte del proceso de canonización. A medida que la Iglesia creció y se extendió, el proceso para declarar santos comenzó a formalizarse. Uno de los hitos más importantes en esta evolución ocurrió en el siglo X, cuando el Papa Juan XV canonizó formalmente a San Udalrico de Augsburgo en el año 600-993. Esta fue la primera canonización realizada por un papa y desde ese momento en adelante la autoridad para proclamar santos fue centralizada en el pontífice. Esto significaba que, aunque los obispos locales aún podían iniciar el proceso, solo el papa tenía el poder de declarar a alguien santo para toda la Iglesia. Con el tiempo, la necesidad de un proceso más riguroso y sistemático llevó a la creación de una institución dentro de la Iglesia que se encargaría de examinar las causas de canonización. En la Edad Media se fundó la Congregación de Ritos, encargada de manejar tanto los procedimientos litúrgicos como las causas de canonización. Uno de los aspectos más interesantes del proceso medieval de canonización fue la introducción de la figura del abogado del diablo, conocido oficialmente como el promotor de la fe. Este abogado del diablo tenía la tarea de argumentar en contra de la canonización, señalando cualquier posible falta de santidad o defectos en la evidencia presentada. El objetivo de esta figura
era asegurar que solo aquellos que realmente merecían el título de santos lo obtuvieran y que el proceso fuera extremadamente riguroso. A lo largo de los siglos, la Iglesia estableció varios requisitos para que una persona pudiera ser canonizada. Además de haber vivido una vida de virtud heroica, se requería la prueba de uno o más milagros atribuidos a la intercesión de la persona después de su muerte. Estos milagros, a menudo curaciones inexplicables, eran sometidos a un escrutinio riguroso por parte de expertos médicos y teólogos. Uno de los momentos clave en la historia del proceso de canonización llegó en el siglo XX, cuando el Papa Pablo VI reformó el procedimiento para hacerlo más accesible y menos costoso. Antes de estas reformas, el proceso de canonización era extremadamente largo, con algunos casos que tardaban varios siglos en completarse. Por ejemplo, muchos santos medievales fueron canonizados después de cientos de años de veneración popular. La reforma de Pablo VI, implementada en 1969, simplificó el proceso al reducir el número de pasos necesarios y eliminar algunos de los requisitos más formales. Además, disminuyó la duración y los costos del proceso, lo que permitió que más causas avanzaran de manera eficiente. Una de las modificaciones significativas fue la eliminación de la figura del abogado del diablo, aunque se mantuvo la necesidad de un escrutinio riguroso por parte de la Congregación para las Causas de los Santos. En 1983, el Papa Juan Pablo II realizó una reforma aún más profunda del proceso de canonización, estableciendo el sistema de etapas que conocemos hoy: siervo de Dios, venerable, beato y santo. El proceso comienza cuando una persona es declarada siervo de Dios, lo que significa que se ha abierto formalmente una causa de canonización. Luego, si la Iglesia puede confirmar que la persona vivió una vida de virtudes heroicas, el Papa la declara venerable. El siguiente paso es la beatificación, que normalmente requiere la confirmación de un milagro atribuido a la intercesión de la persona. Una vez beatificada, la persona puede ser venerada públicamente, aunque solo en áreas específicas o por comunidades particulares. Finalmente, para la canonización se requiere un segundo milagro, lo que lleva a la declaración de que la persona es santa y puede ser venerada por toda la Iglesia universal. Juan Pablo II también redujo significativamente el tiempo promedio que tomaba el proceso de canonización. Mientras que antes podía tardar siglos, con las reformas de Juan Pablo II, muchas causas de canonización se completaron en cuestión de décadas o incluso menos. Un ejemplo notable de esto es la canonización de Santa Teresa de Calcuta, que fue canonizada solo 19 años después de su muerte, un tiempo relativamente corto en comparación con los antiguos procedimientos. Es importante destacar que el proceso no siempre requiere milagros para avanzar, especialmente en el caso de los mártires. Aquellos que han dado su vida por la fe pueden ser beatificados sin la necesidad de un milagro atribuido a su intercesión. Sin embargo, para la canonización, incluso los mártires suelen necesitar la confirmación de un milagro posterior a su beatificación. Hoy en día, el proceso de canonización sigue siendo un camino largo y riguroso, pero ha sido diseñado para garantizar que solo aquellos que verdaderamente han vivido una vida ejemplar de fe y virtud sean proclamados santos. La canonización es un reconocimiento de la santidad de una persona, pero también es un llamado a todos los fieles a seguir su ejemplo de amor, sacrificio y devoción a Dios. En resumen, desde los primeros mártires hasta el proceso formalizado de hoy, la proclamación de santos ha pasado de ser una respuesta espontánea de la comunidad cristiana a un proceso detallado y riguroso supervisado por la Iglesia. Los santos no solo son ejemplos de fe, sino también intercesores poderosos ante Dios, y su canonización nos recuerda que la santidad está al alcance de todos los que viven una vida de amor y fidelidad a Cristo.